Santiago Ramón Cajal. Nació en Petilla de Aragón el 17 de octubre de 1852. Y hablamos de Ramón y Cajal después de Golgi, no antes, por una sencilla razón. Nació después. Era un poquito más joven. Y eso, bueno, dimos la precedencia. ¿A quién le damos la precedencia? Si el premio Nobel fue compartido, los dos con los mismos derechos, bueno, la precedencia es más viejo, ¿eh? Eso será porque estoy más viejo. Es una posibilidad también. Pero hay que tener un poquito de respeto también a los mayores y por eso hablamos de Golgi primero y después de Ramón y Cajal. Y por otros descubrimientos de Ramón y Cajal que complementaron los de Golgi, por ambas razones. ¿Qué tenía Ramón y Cajal de común con Golgi? Además de los descubrimientos hechos en el sistema nervioso central, los dos eran hijos de médicos. Fueron los dos primeros premios Nobel de Medicina y Fisiología, que el padre era médico, los dos. Así que imagínense, tenían más de una cosa común. Durante su infancia, el padre estuvo trabajando en varios lugares, entonces él se mudaba de un lugar a otro, y el bachillerato lo hizo en el Instituto de Huesca, que actualmente lleva el nombre de Santiago Ramón y Cajal. El Instituto de Huesca, ahí estudió él. Desde pequeño mostró actitudes para artes plásticas, practicó el montañismo, eso lo reflejó en la defensa de la vida que él hizo. Él siempre defendió la vida sana, la vida con la naturaleza, contacto con la naturaleza. Era de carácter travieso. Eso es muy bonito en un niño, ¿eh? Ya una persona adulta es un poquito más complicado, pero en un niño es muy bonito que el niño sea inquieto, travieso, y él se negó a aprender de memoria. Esto, cuando aquella época estaba la enseñanza escolástica, usted tiene que memorizar esto así, 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 y no podía razonar, él se negó. Dijo que no, que las cosas había que razonarlas, desde pequeñito, fíjense. Y esto le buscó muchos problemas en la escuela, sobre todo porque él estudiaba en escuela religiosa con frailes, y estos frailes pues no admitían una enseñanza que no fuera la escolástica. Bueno, en Cuba, nuestro gran Félix Varela se opuso también, y era fraile, ¿no? Pero se opuso también a la enseñanza escolástica. Estudió medicina en Zaragoza. Se licenció a los 21 años, jovencito, en 1873, y aquí lo llamaron al servicio militar. Vamos a decir algo que mucha gente no conoce, ¿no? Fue enviado como médico militar a Cuba, donde había guerra. Allá llegó con el grado de capitán. Cuando vio Cuba, se enamoró de la belleza del paisaje, quedó fascinado con el paisaje de Cuba, que era muy diferente a los paisajes que conocía de las montañas de Aragón, y entonces dijo, qué cosa más linda, este país es precioso, ¿no? Pero había una serie de problemas. La primera, la abundancia de mosquitos, muchos mosquitos. El paludismo omnipresente en Cuba en aquella época. El paludismo era una enfermedad muy frecuente, endémica en Cuba. Y también la disentería, porque tomaban aguas que no existía cuando aquellos los conceptos después de esterilización, etcétera, aguas limpias, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí Santiago Ramón y Cajal enfermó de parasitismo, enfermó de disentería, enfermó de paludismo y sobre todo porque estaba destinado a los pantanos del sur de Camagüey. Y esto fue uno de los problemas que él tuvo. La zona donde él estaba era una de las peores zonas donde podía estar, una zona llana, pantanosa y llena de mosquitos. Además, se sintió muy decepcionado. ¿Por qué? Porque tuvo que chocar con la desorganización del ejército español, con la inmoralidad del ejército español, con la corrupción y con el caos administrativo de los militares y los gobernantes civiles. Y entonces él escribió de esto, ¿no? Del caos que encontró en Cuba, no solo en la zona militar, sino también con gobernantes civiles españoles en la colonia. En 1975 pidió la licenciatura, bueno, ya no quiero seguir aquí en el ejército, y se fue, 2 años después, ¿no? Regresó a España con un diagnóstico de caquexia palúdica, estaba bastante mal, y fue declarado inutilizado en campaña. En España, a España llegó hecho una ruina humana, dicen que aquello no se parecía en nada al Santiago Ramón y Cajal que salió de España, acabadito de graduar de médico. Tuvo grandes dificultades, le debían mucho dinero, los sueldos atrasados, no se los querían pagar. Entonces tuvo que sobornar a un funcionario para que le pagaran una parte, así todo, parte del dinero no se lo pagaron. La corrupción que había, el robo, yo estoy seguro que ninguno de los generales o coroneles dejó de recibir su salario. Con este dinero, el dinerito que le pagaron por los salarios atrasados de Cuba, compró un microscopio, compró reactivos, compró colorantes y compró un micrótomo. ¿Y a qué se dedicó? A hacer estudios histológicos. Se dedicó a la histología. En 1876 alcanzó la plaza de docente y en 1877 el doctorado. En 1877 también ingresó a una logia masónica, era masón. En el 78 enfermó de tuberculosis, como si no fuera poco el paludismo que tenía anteriormente y todo aquello que pasó en Cuba. Bueno, pues enfermó de tuberculosis también. Y en el 79 obtiene la plaza de director de museos de Zaragoza. Bueno, museos que tienen que ver con la medicina, bueno, nada, pero fue una plaza que obtuvo también y eso mejoraba el salario. Y ese mismo año se casó por amor. Dicen que fue totalmente enamorado del matrimonio, una cosa muy linda, ¿eh? En 1882 ganó la cátedra de anatomía descriptiva en la Universidad de Valencia. Y bueno, aquí cambió de aire, ya de aquella parte de norte que él estaba, pues pasó a la zona sur de España, que es diferente. Ramón planteó
el esquema del sistema nervioso como un conglomerado de unidades independientes, no la red única de la que hablaba Golgi, ¿no? Sino que él dijo, son un grupo de redes, un grupo de conglomerados de neuronas. Este grupo de neuronas se dedica a esto, a este. Y entonces ellas se pasan información, pero básicamente cada función del cerebro tiene un grupo de neuronas independientes de las demás con cierta independencia. Esta teoría fue después continuada por Waldeyer, mismo que habíamos mencionado ya, y elaboró Waldeyer, no Ramón y Cajal, la doctrina del principio neuronal, y Waldeyer fue quien colocó el nombre, o sea, acuñó la palabra neurona para referirse a aquella célula descrita ya por Golgi, que era la célula con dendritas y axones, y Waldeyer le dio el nombre de neurona. En 1892, Ramón y Cajal ocupó la cátedra de histología y anatomía patológica en la Universidad de Madrid, y en el 99, entre el 99 y 94, publicó en fascículos la obra de su vida, Histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Una histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados que todavía es válida, todavía lo que él describió ahí es lo que nosotros encontramos en la histología del sistema nervioso. Por los estudios histológicos de Ramón Cajal se descubrió que entre las terminaciones de las neuronas en contacto queda un espacio llamado hendidura sináptica, porque hasta ese momento se pensaba que una neurona contactaba con la otra. Ahora, con los estudios histológicos hechos por Ramón y Cajal, se vio que no, que hay un pequeño espacio. Y este contacto entre las neuronas no es físico. Y entonces abrió paso a una teoría demostrada que dice que una neurona pasa información a la otra neurona por medio de mediadores químicos que son liberados en la hendidura sináptica. Esto está basado en los descubrimientos de Ramón y Cajal, fíjense ustedes qué interesante, y eso está demostrado actualmente, se conoce. Una neurona pasa información a la otra por sustancias químicas, por el punto de contacto de axones y neuronas. Describió además los conos de crecimiento neural, que dice, aquí para cuando va a crecer un axón, va a crecer una neurona, aparece un conito, y a partir de ese conito se va desarrollando el axón o la neurona, o la dendrita, perdón, no la neurona, la dendrita. Describió también unas células que se intercalan con las neuronas en el plexus del músculo liso intestinal, unas células que están intercaladas con neuronas que tienen sus funciones también y que actualmente se conocen como células intersticiales de Cajal. Recibió múltiples condecoraciones y en 1906 con Golgi el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Precisamente por haber recibido el Premio Nobel, el Premio de Moscú, un premio que le otorgaron también, el Premio de Moscú, el gobierno español de la época creó un laboratorio de investigaciones biológicas para que él trabajara ahí e investigara. Este laboratorio dio origen a la llamada Escuela Española de Neurohistología, actualmente existe. Se jubiló el 11 de octubre de 1922 con 70 años, pero se mantuvo publicando y revisando sus obras para reediciones diferentes. La muerte de su esposo en 1930 fue un golpe muy duro para él y el 17 de octubre del 34 falleció en Madrid, que era donde residía. Se le consideró un ejemplo de honestidad por muchas razones, entre ellas el haber renunciado a parte de su salario como director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, porque sabía que estaba escaso el dinero. Entonces, bueno, pues yo renuncio a parte de mi trabajo, mi salario. También no haber aceptado cargos remunerados, la mayor parte de los cargos que él tenía, no, él recibía su salario como médico, director de profesor, etcétera, pero no otros cargos que podían recibir un salario complementario. Envió a su hijo Jorge a estudiar al extranjero, pero él pagó todos los estudios de Jorge de su bolsillo, no le gestionó beca, cosa que era muy usual en aquella época. El hijo de Santiago Ramón y Cajal, pues vamos a buscar una bequita para que no gaste dinero, para que estudie pagado del Estado. No, él dijo, mi hijo va a estudiar al extranjero con el dinero que yo le voy a dar a él para que estudie. Ejemplo de honestidad. Si hubiera mucha gente que siguiera eso. Bueno, la vigencia de la obra de estos dos grandes investigadores científicos era muy importante, pero ante todo quiero señalar que ambos eran hijos de médicos no ricos, que ambos trabajaron en condiciones difíciles, fueron personas humildes, gastaron de su bolsillo para construir sus propios laboratorios, los dos, Sin estos dos grandes de la medicina y la fisiología, posiblemente la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso se hubiese demorado un poco más de tiempo. Las investigaciones de ellos nos abrieron al entendimiento de cómo funcionaba el sistema nervioso. Las tensiones de tejidos creados por Golgi fueron utilizadas por Cajal para sus experimentos. Por eso Golgi precedió a Cajal en el tiempo y en las investigaciones. Y en cierto modo podemos hablar de que las investigaciones de Ramón y Cajal fueron continuación y complemento de las investigaciones realizadas por Golgi. Sus aportes de ambos aún siguen vigentes y sus descubrimientos, a diferencia de otros, no han caducado con el paso del tiempo. Han servido y aún sirven de base para el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso. La existencia de una red de conexión neuronal fue planteada por Golgi como red única
y descrito por Cajal como aglomerados de redes independientes. El aparato de Golgi es una estructura anatómica y funcional de todas las células eucariotas, insisto en ello, es una fábrica de membranas y es un almacén de proteínas, lípidos de las células. Las investigaciones por las que fueron galardonados hicieron y todavía hacen avanzar la ciencia. Son investigaciones que son muy actuales aún. Y, bueno, hasta que hablemos del próximo galardonado. Hasta luego.